Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En el día de hoy vamos a continuar desarrollando los contenidos que tenemos en ética profesional. En la clase anterior estuvimos viendo la fundamentación de esta materia dentro de la profesión del ingeniero comercial. Estuvimos ya analizando algunos valores que tenemos que tener en cuenta cuando nos toque ejercer, ¿verdad?, nuestra profesión y en el ámbito laboral, empresarial y también en lo personal de cómo tenemos que comportarnos, ¿verdad?, como personas y como profesionales. Y en el día de hoy, antes de avanzar con lo que es la ética profesional, primeramente necesitamos saber qué es la ética y qué es la moral, saber cuáles son sus definiciones, sus diferencias y sus semejanzas, ¿verdad? Entonces, en el día de hoy vamos a analizar lo que es la ética y la moral. Apago la cámara y vamos a concentrarnos en estas definiciones que tenemos bien sencillitas para que podamos tener bien en claro cuáles son las definiciones de la ética y la moral. En primer lugar, tenemos la etimología de dónde proviene la palabra ética, que es ethos. Significa costumbre. Esto se traduce como costumbres. Y moris o mos también sería la moral, que también se traduciendo significa costumbre. Es decir, según su etimología, según el origen de estas dos palabras, las dos palabras significan costumbre. Entonces, ética y moral, según su etimología, según su origen, significan costumbre. Después tenemos que la ética es una ciencia de las costumbres y la moral es el conjunto de comportamientos, normas y valores que rigen en un determinado momento en una sociedad. Ahí ya encontramos una diferencia, ¿verdad? La ética viene a ser una ciencia y la moral es un conjunto de comportamientos, de valores que la pasada estuvimos citando, como es la responsabilidad, citamos, ¿qué más fue? La responsabilidad, la confidencialidad, el respeto, son conjuntos de comportamientos, son conjuntos de normas, son valores, ¿verdad?, que tenemos dentro de una sociedad. Esa es la moral. Mientras que la ética es una ciencia. ¿Qué es lo que hace una ciencia? Vemos ahí abajo, dice reflexión teórica sobre los comportamientos y normas que componen la moral. Entonces, la ética lo que hace es reflexiona sobre esos comportamientos, sobre esas normas que están dentro de la moral, ¿verdad? Entonces, la ética es una ciencia, es la parte teórica que se encarga de reflexionar sobre el comportamiento del hombre, mientras que la moral ya son, ¿verdad?, los comportamientos, ya son las normas, son esos valores que tenemos, ¿verdad?, dentro de una sociedad que tenemos que cumplir, ¿verdad? También encontramos que la moral establece pautas de comportamiento concretas sobre lo que está bien y lo que está mal. Entonces, la moral viene a ser ya esos comportamientos. Y dice también que nos muestran ya cuáles son lo que está bien y cuáles son lo que están mal, cuáles son las acciones correctas e incorrectas, ¿verdad? Entonces podemos decir en pocas palabras que según su etimología tienen el mismo significado, que es costumbre, pero la ética es la ciencia que reflexiona sobre la teoría del comportamiento, es la ciencia, mientras que la moral ya viene a ser ese conjunto de comportamientos, normas y valores que tenemos dentro de una sociedad. Y la moral establece qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Entonces, son las definiciones entre la ética y la moral. Y tenemos que saber que la ética es una parte de la filosofía. En filosofía
es una parte importante de la filosofía, la ética. Vamos a ir mirando más. La ética es la rama de la filosofía, como dije recién, cuyo objeto de estudio es la conducta moral del ser humano, así como los fundamentos del sentido de su existencia. Es una reflexión filosófica, como ya explicamos acá. La ética es una reflexión teórica, una reflexión filosófica. La ética es la que piensa, la que analiza, la que reflexiona, ¿verdad? Sobre como vimos aquí, sobre los comportamientos y sobre las normas. Es teórica, es posterior, ha surgido como reflexión sobre la moral. Por lo tanto, se entiende por moral el conjunto de normas, costumbres, que significa amores, ¿verdad?, que rigen la conducta de una persona. La ética es la reflexión racional sobre qué se entiende por la conducta moral o inmoral y en qué se fundamentan las normas y códigos morales. Es un tipo de conducta. La moral es práctica. La ética era una teoría que reflexiona, mientras que la moral ya viene a ser la práctica, la puesta en acción de los valores, ¿verdad? Históricamente es anterior, todo hombre se comporta moralmente. Entonces, la moral siempre ha existido, ¿verdad? Después viene la ética, que reflexiona sobre la moral, ¿verdad? Espero que hayan entendido estas diferencias bien cortitas que les preparé para que puedan, ¿verdad?, diferenciar entre la ética y la moral, que es el punto principal que estaremos reflexionando, ¿verdad?, durante todo el desarrollo de este módulo que es ética profesional. Entonces, así, en definiciones sencillas, podemos entender que la ética viene a ser la reflexión teórica sobre el comportamiento y normas que componen la moral. La moral ya viene a ser el conjunto de comportamientos, ya es la acción, la práctica ya de los valores, ¿verdad? La moral. Entonces, conjunto de comportamientos, normas y valores que rigen en un determinado momento en una historia, en una sociedad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hoy quería ver con ustedes brevemente, y nos volvemos a conectar el día lunes, Dios mediante, que tengan un buen fin de semana.